Buen día, nosotros somos el equipo número 3 y presentaré el tema de potencia activa, reactiva y aparente, corrección del factor de potencia. Para poder adentrarnos en el tema debemos entender algunas definiciones como lo es la potencia. La potencia es una indicación de cuánto trabajo o conversión de energía de una forma a otra puede efectuarse a una cantidad específica de tiempo. Esto es una tasa de trabajo realizado. Su unidad de medición principal es el watt. Para esto debemos de recordar que un watt es igual a un joule por segundo. Y vamos con lo siguiente, ¿qué es la potencia aparente? Pues la potencia aparente está representada de forma simbólica por una S, dado que simplemente es el producto de voltaje y la corriente sus unidades son volt-ampere, cuya abreviatura es VA. En general, los equipos de potencia se valoran en volt-ampere o en kilovolt-ampere y no en watts. Para esto, podemos ver que la potencia aparente es igual al voltaje por la intensidad, que es equivalente a la intensidad al cuadrado por la impedancia, que es igualmente equivalente al voltaje al cuadrado sobre la impedancia. Sobre esto entendemos que la potencia promedio para la carga es igual a la potencia aparente por el coseno de teta, y el factor de potencia de un sistema Fp o el factor de potencia de un circuito es la razón de la potencia promedio a la potencia aparente. Por lo tanto, es igual al coseno de teta, que es igual a la potencia promedio sobre la potencia aparente y esta cantidad es adimensional. Circuito puramente inductivo y potencia reactiva. El circuito que contiene solo la inductancia y no otras cantidades como la resistencia y la capacitancia en el circuito se denomina circuito puramente inductivo. En este tipo de circuito la corriente está por detrás del voltaje en un ángulo de 90 grados. Cuando la potencia entregada por la fuente al inductor es igual a la de vuelta a la fuente, el flujo neto de potencia al inductor puro ideal es cero durante un ciclo completo y no se pierde energía en la transacción. Tenemos dos ilustraciones. En la primera, podemos observar la definición del nivel de potencia para una carga puramente inductiva. Y en la segunda imagen, podemos ver una representación de cómo se ve la onda de un circuito puramente inductivo. Como podemos ver, las crestas son la energía absorbida y los valles son la energía de vuelta. También se puede observar en la imagen cómo el voltaje adelanta la intensidad en un ángulo de 90 grados y la línea de equilibrio, que es la energía por el tiempo. El valor pico de la curva voltaje-intensidad está definido como la potencia reactiva asociada con un inductor puro y su símbolo es Q. En general, la potencia reactiva asociada con cualquier circuito está definida como voltaje-intensidad seno de teta, donde teta es el ángulo de fase entre voltaje e intensidad y está representado por voltaje ampere reactivo. Para el inductor tenemos que es intensidad al cuadrado por reactancia inductiva, que es igual al voltaje al cuadrado sobre la reactancia inductiva. Hemos dejado este apartado para presentarles las fórmulas utilizadas en el procedimiento del siguiente ejercicio. Estos componentes han sido explicados con anterioridad. Hemos resuelto el siguiente ejercicio. En un circuito RL en conexión serie, la resistencia R tiene un valor de 15 ohm y el coeficiente de autoinducción L de la inductancia tiene un valor de 0.0259 Henry, siendo la tensión aplicada a los extremos del circuito de 250 volts y frecuencia de 60 Hz. Determinar el valor de las potencias activas, reactivas y aparentes del circuito. Como primer punto obtendremos la reactancia inductiva con la fórmula de energía por coeficiente de autoinducción que nos está dando. Entonces vamos a realizar la operación de 2pi por 60 por 0.0259. Obtendremos que la reactancia inductiva es 9.764 ohm. Después obtendremos el valor de la impedancia utilizando la fórmula de impedancia es igual a la raíz cuadrada
de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado. Por lo tanto, es igual a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 9.764 al cuadrado, dándonos un resultado de impedancia igual a 17.897 ohm. El siguiente paso nos dará pauta a determinar lo que nos está solicitando el ejercicio. Obtendremos el valor de la intensidad en el circuito con la fórmula de voltaje sobre impedancia. Por lo tanto, es 250 sobre 17.897, que nos dará un resultado de 13.968 amperes. Determinaremos la potencia aparente con la fórmula de impedancia por intensidad al cuadrado. Por lo tanto, es 17.897 por 13.968 al cuadrado, dándonos un resultado de 3.491.794 volt-ampere. En el siguiente vamos a obtener la potencia reactiva con la fórmula de potencia reactiva es igual a reactancia inductiva por intensidad al cuadrado, que será 9.764 por 13.968 al cuadrado, que es igual a 1905.005 volt-ampere reactivo. A continuación, la potencia activa, que es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado. Entonces, solo es 15 por 13.968 al cuadrado, que nos dará una potencia activa de 2.926.575 watts. También determinaremos la intensidad activa y reactiva. Para la intensidad activa utilizaremos la fórmula de intensidad por el coseno de teta, que es igual a intensidad por resistencia sobre impedancia. Esto será 13.968 por 15 sobre 17.897, dándonos una intensidad activa de 11.706 amperes. Para la intensidad reactiva será la fórmula de intensidad por el seno de teta, que es igual a la intensidad por la reactancia inductiva sobre la impedancia, que será 13.968 por 9.764 sobre 17.897, dándonos un resultado de 7.620 amperes. A continuación les dejamos un ejercicio a resolver en pares. En un circuito RL en conexión serie, la resistencia R tiene un valor de 12 ohm y el coeficiente de autoinducción L de la inductancia tiene un valor de 0.0159 Henry, siendo la tensión aplicada a los extremos del circuito de 230 volts y frecuencia de 50 Hz. Determinar el valor de las potencias activas, reactivas y aparentes del circuito. Los resultados en el mismo orden es potencia activa 3.755.23 watts, potencia reactiva de 1564.68 volt-ampere reactivo y potencia aparente de 4068.17 volt-ampere. Esperando que les haya agradado nuestra presentación, agradecemos mucho su atención. Que tengan un excelente día y cuídense mucho.